Saludos compañeros, esta es nuestra primera clase. Bienvenidos a la asignatura de neuromarketing. El primer tema a abordar es la revolución neurocientífica y su impacto en el conocimiento del cerebro humano. Antes de, antes de hablar de neuromarketing, es de gran importancia remontarnos a sus antecesores. Por un lado, está el marketing, que para nuestro estudio no requiere mayor énfasis, ya que venimos de la carrera de mercadotecnia, obviamente, y su historia ya se la ha recorrido, ya conocemos el origen y evolución. Por otro lado están las neurociencias, que según el Future Trends Forum son las ciencias que se ocupan del sistema nervioso y de cada uno de sus aspectos y funciones especializadas. ¿Y por qué para nosotros es tan importante estudiar las neurociencias? Es decir, ¿para qué es importante las neurociencias en el marketing? Estas constituyen la base biológica del comportamiento humano. Con esta se consigue esta se consigue a través de un estudio sistemático que nos lleva a las neurociencias. ¿Y cómo inició todo? ¿Cómo evolucionaron tanto las neurociencias hasta ser contribuyentes del marketing? Bueno, para contestar esta pregunta está la clase, ¿sí? Y es necesario dentro de esta clase estudiar el origen y evolución de las neurociencias. Vamos a empezar en el año 460 antes de Cristo. Hipócrates afirmó que el cerebro es el órgano de mayor raciocinio, o dicho en otras palabras, que era el director del espíritu. Este constituye el primer vestigio del interés del ser humano por el funcionamiento del cerebro. Posteriormente, en 131 a.C., Galeno considera que el principio vital era el neuma o soplo de vida, que la sangre recorría todo el cuerpo y llegaba finalmente al cerebro. Finalmente, en la era medieval, en 1400 exactamente, las enfermedades mentales eran interpretadas como una posesión demoníaca sobre el cuerpo. Ya llegando el Renacimiento, en 1500 el cerebro empezó a ser estudiado, siendo un punto importante para las posteriores investigaciones. Se usa la pintura artística, la plástica. El pionero de todo este tipo de técnicas fue Leonardo da Vinci, que en 1519 estudió los ventrículos cerebrales a través de figuras obtenidas por la inyección de cera en el cerebro. En 1514, Andreas Berzelius fue el primer anatomista en diseccionar el cuerpo de manera sistemática. Decía que los procesos psicológicos eran espíritus animales fluyendo por el cuerpo. En cambio, en 1650, el filósofo René Descartes desarrolla una teoría que consideraba el cuerpo como una máquina y la mente dentro de ella, es decir, el cerebro dentro de esta máquina. En 1680, Jan Swammerdam realiza experimentos con ancas de sapo, dando los primeros pasos para las pruebas del análisis del sistema nervioso. En 1842, Charles Bill identificó las vías motoras y sensoriales del cordón espinal. En 1858, Johannes Müller menciona que el nervio tiene su propia energía. Este desarrollo fue basándose en la percepción de los colores de la retina. En 1890, Émile Dubois demostró que el impulso nervioso constituía un fenómeno eléctrico o dieléctrico. En 1894, Hermann Mons midió la velocidad de la conducción nerviosa
partir de esto ya iniciaron los experimentos de neurociencias más importantes. En 1870, Gustav Fürst y Edward Hilsey usaron la estimulación eléctrica como método para comprender la fisiología cerebral. En este campo se identificó las partes de una célula nerviosa, es decir, de una neurona. En 1929, uno de los mayores representantes para las neurociencias, que es Santiago Ramón y Cajal, desarrolló la teoría denominada neuronal. Esta teoría consideraba que las neuronas funcionaban como unidades independientes y no se fusionaban para formar un todo continuo o un retículo, como se creía anteriormente. En 1930 se desarrolla la base que dio origen al surgimiento de la electroencefalografía. Es decir, que se hace la generación y transmisión de los potenciales eléctricos a través del cerebro y se los mide. Finalmente, en 1950, Charles Scott Sherrington, mediante sus investigaciones, introduce el término sinapsis para referirse a las estructuras de comunicación entre las diferentes neuronas. Hasta aquí son los antecedentes de las neurociencias. A partir de aquí se estudia ya puramente el neuromarketing. ¿Y cómo evolucionó el neuromarketing? Los antecedentes mencionados describen cómo se construye en la historia las neurociencias y a partir de este momento se mencionará la construcción evolutiva del neuromarketing. En primer lugar, en 1960, Herbert Krugman comenzó a utilizar los primeros y rudimentarios pupilómetros con objetivo comercial para analizar a dónde estaba mirando la persona que se aplicaba este experimento. En 1970 se empezó a investigar el eye tracking y esta técnica logró identificar a nivel cerebral qué es lo que la gente ve en una página, en una revista, en la televisión o en un envase. En 1980, Bagossi expone que el mercadeo debe ser una disciplina que, además de ocuparse de la distribución e intercambio comercial, también debiera ocuparse del comportamiento de los actores fundamentales de dicho proceso. Es aquí que surge el concepto del comportamiento del consumidor orientado al marketing, es decir, el neuromarketing propiamente dicho. En 1985, Lewis Hudson descubrió la influencia que puede tener las imágenes y sonidos en la actividad cerebral. Esto se lo hizo mediante herramientas para medir la conductividad de la piel en las pulsaciones y la actividad cerebral. En 2002, Ale Smith empezó la difusión conceptual del término de neuromarketing y fue muy admitido por la comunidad científica, ya que este era un científico notorio, un notorio profesor de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, Holanda. Este también fue ganador del Premio Nobel de Economía en el mismo año, que hablaba sobre el comportamiento de consumo orientado a técnicas predictivas y econometría. En 2003 se ejecuta el primero y uno de los más importantes experimentos. Reed Montage llevó a cabo uno de los experimentos más famosos en el mundo sobre el neuromarketing, que es el Pepsi Challenger. Este tuvo resultados positivos para la gaseosa, ya que quienes participaron en la prueba ciega preferían el sabor más dulce de Pepsi versus el sabor de la Coca-Cola. Obviamente, dentro de este experimento hubieron 3 mediciones. La primera medición fue solo del contenido. Es decir, probaron el contenido y evaluaron el contenido del producto de Pepsi y el contenido del producto de Coca-Cola, teniendo respuestas cerebrales bastante positivas para Pepsi.
En la segunda medición eh, se, se utilizó el mismo contenido de Pepsi y Coca-Cola, pero ya tenían identificativos de marca. Así que hubo un sesgo para Coca-Cola, es decir, que la gente prefería Coca-Cola más, o sea, por la marca, más allá de las características del producto, como se pudiera decirlo. En una tercera medición, en cambio, cambiaron los contenidos y la gente prefirió Coca-Cola, es decir, prefirió con más énfasis la Coca-Cola. Esto nos hace pensar que la gente generalmente no hace lo que piensa, ¿sí? Es decir, se guía a la tendencia de marca, etcétera, etcétera. Finalmente, en 2004 se ejecutó el experimento Sony Bravia, en el que se aplicaron técnicas de neuromarketing a dos spots publicitarios, y se encontró que uno de ellos generó emociones negativas en los espectadores cuando se presentó la marca. En cambio, el otro tuvo un efecto emocional muy positivo. Es importante mencionar que en este tipo de hallazgos difícilmente se puede obtener datos de igual magnitud con otros sistemas de investigación, ya que cuando se ocupan otros instrumentos que no sea el uso de sensores para medir las reacciones del cerebro, un consumidor tiene la opción y puede mentir dentro de una encuesta, por ejemplo. ¿Sí? Esto es en todo en cuanto a el origen y evolución del marketing dentro del tema de la revolución neurocientífica y su impacto en el conocimiento del cerebro humano. Muchísimas gracias.